there came a sound from heaven. Buenos días, damas y caballeros. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Sean Murphy, John Rosenstern, Jonathan Steele y Joseph Larson. Y ustedes, estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros. Y antes de olvidarlo, mañana nosotros estaremos ya en el jueves, claro que así es. Y el Bibliatón comienza en la mañana, a las 5 de la mañana. Así que estén orando, por favor, que es muy importante. Y cuando usted lee su Biblia y usted no entiende lo que ha leído, realmente no le ayuda. Lo bueno de la Biblia de estudio del expositor es que le ayudará a entender la palabra de Dios, le ayudará a aquellos que reciben estas Biblias a entender la palabra de Dios. Sé que cuando Dave River vio esta Biblia por primera vez, él dijo, hermano Swaggart, esto es lo que necesitamos en Vietnam. Es exactamente lo que necesitamos. Y nosotros empezamos inmediatamente a traducir al vietnamés y el otro idioma también, que yo nunca recuerdo el nombre. Hmong. Bien, bueno, estoy cerca, imagino. Y nosotros acabamos de terminar la traducción de eso y esperamos distribuir 1 millón de Nuevos Testamentos en Vietnam en muy poco tiempo. Así que estén orando, por favor, al respecto, que es muy, muy importante, como estoy seguro que ustedes pueden entender. Y estas Biblias van para Venezuela. Estas van a ir a Venezuela, sí, y esa es otra situación que es extremadamente crítica. Y le doy gracias a Dios que los poderes allí en Venezuela nos permiten hacer esto. Y oramos Amén. pues que Dios les bendiga y les ayude. Y Venezuela realmente es una nación muy bella. Así Lo es. es. Recuerdo que yo estuve toda una noche en Caracas, creo que se llama la capital. Correcto. Y en una ciudad, bueno, nos quedamos allí y pensaba yo en aquel momento, tantos años atrás, Tammy Anderson, quien el Señor había liberado del alcoholismo, fue como misionero a Venezuela en aquellos años y el Espíritu de Dios lo usó de tal manera, él oró por el presidente de la nación y si lo recuerdo bien, todo lo que sucedió, ese hombre fue maravillosamente sanado por el poder de Dios y durante años él no permitía, y no creo que es bueno, pero así sucedió, pero él no permitía que nadie o ningún misionero llegase a Venezuela a menos de que Tommy Anderson lo aprobase, porque Tommy había orado por él y el Señor lo libertó. Él fue el que se arrodillaba y gateaba enfrente de las cantinas. El Señor cambió su vida total y completamente. Así que Venezuela realmente es una bella nación, muy bella, y así que me alegra de tener ese privilegio de que estas Biblias, que son 73,523 Biblias, y eso es lo que estamos recaudando, ¿no? Para eso queremos recaudar este dinero para comprar estas Biblias de estudio del expositor. Y nunca hemos recaudado tantas a la vez, ¿no? Nunca ha sucedido. Lo podemos hacer si recibimos una donación considerable, una donación grande o muchas donaciones grandes, solamente lo podemos hacer de esta manera. Así que estén orando, por favor, porque es extremadamente importante. Dave, creo que vamos a empezar en Gálatas. O bueno, ¿alguien va a salir a predicar? Sí, señor. De hecho, el 17 y 18 de junio, Josh y yo estaremos en Columbus, Mississippi, en All Nations Ministry con el pastor Rydell. Tendremos servicios el sábado a las 10 a.m. y a las 7 p.m. y el domingo a las 10 a.m. otra vez. Acompáñanos en el 5060 Highway 69 Sur en Columbus, Mississippi para más información. Llamen al número en pantalla y hablen con el pastor Rydell, pero esperamos que todos vayan para allá. Saluda a James Claro de que mi sí. parte. Y Sí, bueno. señor, tengo una campaña también en un mes.
6, 7 y 8 de junio estaré con el pastor Armstrong, jueves, viernes y sábado, y tendremos una cruzada para niños. Si tienen niños en esta área, en el área de Houston, Texas, Lake Charles, Louisiana, a 30 minutos fuera de Lake Charles. Así que si están en esta área, me encantaría invitarlos a todos ustedes que vengan y traigan a sus niños porque van a ser bendecidos. Muy bien, Sean. No por ahora. Bien, Joseph. Sí, señor. Del 8 al 11 de junio voy a estar en Wichita, Kansas, con mi padre y mi hermana. Tendremos unas cuantas campañas ese fin de semana. Compartiremos servicios en cuanto a la predicación. Y 2 semanas después voy a estar en Oroville, Washington, con mi padre. Y vamos a estar allá todo el fin de semana. Van a tener una conferencia, una campaña, por decirlo así. Así que si están en esta área, vengan y acompáñenos. Y por último, el último fin de semana de junio estaré en Richmond, Virginia, con Faith Family Worship Center, con los pastores Parker, del 29 al 30, jueves y viernes a las 7 p.m. Dave. Nada por ahora. Muy bien. Hermano Swagger, si me permite, esta mañana, al estar hablando, muchos están familiarizados con el pastor David Grove, nos ha visitado muchas veces. Él está en una cirugía, tiene una operación en su cuello. ¿Quién dijiste? El pastor David Grove tiene una iglesia en Pittsburgh que ha estado con nosotros muchas veces, viene a las campañas, él y su esposa, pero él de hecho está en cirugía en este momento. Bueno, oremos por el Padre Celestial. Presentamos a nuestro hermano ante ti, pedimos tu poder sanador, Sí, Señor. que toque su cuerpo físico. Y pedimos que tú guíes las manos de los doctores, que ellos puedan operar como deben y que lo que se tiene que llevar a cabo en lo que refiere a este procedimiento se lleve a cabo. Pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos tu dirección y guianza, pedimos tu sanidad, tu poder sanador. Como hemos dicho, que ellos hagan lo que se tienen que hacer, que se lleve a cabo correctamente. Y lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado Dios. Sí. David, vamos a empezar en el versículo 19 en el capítulo 5 de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... Si alguien intenta funcionar por medio de la ley de cualquier forma, las obras de la carne se manifestarán en la vida. adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, odio, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esa es una lista de realmente, bastante extensa. Si alguien anda conforme a la carne, uno o más de estos pecados se manifestarán en la vida de la persona. La única manera, y digo la única manera que se puede caminar en una victoria perpetua, es entendiendo que todo lo que recibimos de Dios viene a nosotros por medio de la cruz. Consecuentemente, la cruz debe de ser siempre el blanco de nuestra fe. Y siendo este el caso, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los confines del sacrificio de Cristo, presentará su poder a favor nuestro, lo que entonces permitirá que vivamos una vida santa. Contra las cuales os amonesto de antemano como ya os he anunciado. Se refiere al hecho que el apóstol no temía en mencionar pecados específicos. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos dice en términos explícitos que si nuestra fe no está en Cristo y la cruz, simplemente no vamos a sobrevivir. Dios no tiene dos caminos de salvación y victoria, solamente uno, y este es Jesucristo y el crucificado. Damas y caballeros, lo que acabamos de leerles es realmente un ejemplo muy amplio de tratar de vivir para Dios sin hacerlo a la manera de Dios. Y las obras de la carne, esto es una situación bastante fea realmente.
Y estamos hablando de adulterio, fornicación, inmundicia. Bueno, yo no me estoy envolviendo en esas cosas, hermano Swagger. Tal vez usted no, pero hay una lista que es bastante larga. Y esa no es una lista completa, dice, y tales como Así estas. es, así es. Y, y realmente es una situación enfermante, realmente que lo es. Y, y no significa que una persona va a cometer todos estos pecados, pero le va a afectar de alguna manera. El pecado toma el dominio sobre un individuo si tratan de ordenar su vida por la carne, por los esfuerzos, habilidades y capacidades. No vamos a tener éxito espiritualmente hablando de ninguna forma. El pecado la naturaleza pecaminosa va a Ujú. dominarnos de alguna forma y esas manifestaciones de pecado. Y hermano Swagger, estamos hablando de creyentes. El mundo está sumergido en el pecado, lo sabemos, pero estos son creyentes, gente que ama a Dios, que trata de agradar a Dios. Ellos mismos se van a encontrar atados por el pecado y el pecado, que no se supone debe tener dominio de nosotros, comenzará a dominarnos de alguna forma. Y esos Ujú. pecados, los primeros tres, por supuesto, tienen que ver con pecados sexuales, pero esa palabra fornicación es donde tenemos la palabra pornografía. Y el día de hoy estamos llenos de tentación pornográfica. Aún nuestros niños el día de hoy están siendo introducidos a esto en libros de escuela. Estoy hablando de niños de jardín de niños. Así que estamos hablando de que estamos siendo sujetados a esto. Ya no podemos tomarnos el riesgo de caminar en la carne, sino en el espíritu. John, lo que estás diciendo, si nosotros no caminamos según el Espíritu, y eso es poner nuestra fe exclusivamente en Cristo, y lo que Cristo hizo en la cruz es la manera como caminamos según el Espíritu, y la única manera que lo podemos hacer. Si nosotros no lo hacemos a la manera de Dios, vamos a caer ante el poder de las tinieblas y nos encontraremos haciendo cosas que nunca soñamos que íbamos a hacer. La única manera de tener victoria sobre la carne y, y las obras de la carne son estos, etcétera, etcétera. Él lo dice aquí, las obras de la carne se manifiestan o son manifiestas, las cuales son estas, y es una lista bastante fea. Así es, queriendo decir que van a ser revelados, manifestados. Y lo que acabas de decir sobre enseñar a los niños, realmente no sé qué responder a eso. Están adoctrinándolos. Y aparte de eso, esta administración que actualmente está Ujú. en acción, quiere hacer todo lo posible para trabajar con Planned Parenthood para poder comunicarse con niños pequeños con respecto a la inmoralidad sexual y comportamiento, Dios, y ayúdanos. el aborto y anticonceptivos. Creo que la costa noreste, un pastor fue a una junta directiva, comenzó a leer del libro que estaban dándole a los niños en esa directiva, en el concilio que fue elegido. Le pidieron que dejara de leerlo porque era tan inapropiado. Él dijo, lo siento, ¿es algo que estoy diciendo? Él estaba leyendo del libro que sus niños estaban leyendo en la escuela. Y ellos tuvieron que Dios. taparse los oídos y no querían escuchar lo que estaba diciendo y leyendo. Y él quería presentar el punto de que eso es lo que se está enseñándole en los niños y esa es la ley que se está Mm, aprobando. Los niños están siendo expuestos a material explícitamente sexual aún en los años de primaria. Y esa palabra pornia, de donde tenemos la palabra pornografía, que tiene que ver con fornicación, tiene que ver con inmoralidad. Y esto no solamente es un esfuerzo trivial para poder presentar un estilo de vida pecaminoso, no, es una base mínima, una base baja de placer carnal para poder traerlos a este tipo de inmoralidad sexual. pero ¿por qué? ¿Por qué es que quieren hacer algo así? Una generación mala y corrupta es donde estamos, hermanos Suagre, las cosas se están empeorando. Mientras más usted puede hacer que la gente sea controlada por lo que uno se adoctrina o con lo que uno los adoctrina, estarán más en cuanto a todo lo que tiene que ver con el control de su vida. Quieren dominar a la sociedad en todo ámbito posible. Ese pastor no sabe lo cerca que él está de que lo lleven a la cárcel. Muchísimo, sí. Y de hecho, sí, usted está inhibiendo estas cosas, así como ahora llaman a los padres que van a las juntas directivas terroristas domésticos, porque están hablando contra estas cosas. Son terroristas domésticos, ese es el término que se está Es presentando. absurdo.
De hecho, creo que hubo un padre de un niño de kindergarten en un estado del sur que fue ante el director de la escuela y habló con el director y le dijo, esto es inapropiado para mi hijo, ella solamente está en kindergarten y el director le dijo, si no le gusta usted puede sacarla de acá porque esto se va a enseñar aquí. Esa fue la No lo respuesta puedo creer. ante ese papá. Entonces, la meta final es destruir este libro, destruir Oh, sí, todo lo que claro, claro, representa. Y dice aquí completamente. en sus notas que la palabra de Dios y Pablo, siendo utilizado por el Espíritu Santo, no tiene miedo de utilizar el pecado explícito para describirlo, pero el día de hoy, la gente que describe el pecado de la homosexualidad y otros pecados similares son llamados personas de odio, una vez más tratando de destruir lo que este libro representa, Si decimos que el alcoholismo es pecado, son palabras de odio, ¿correcto? descrito por la psicología como una enfermedad. Si decimos que la psicología son palabras de odio, entonces también es o que es un pecado, son palabras de odio. Esa es la dirección que la gente está tomando. Bueno, yo creo que ya llegamos allí. Hay en California, sé que es un estado y creo que hay otros estados Mm, que han ilegalizado lo que ellos llaman terapia de conversión, queriendo ayudar a la gente sí, que sí. salga de su sexualidad homosexual o el transgenerismo. Eso es en contra de la ley. En otras palabras, ellos tienen que hay que dejarlos haciendo lo que quieran hacer en sus propios No se deseos. les puede ayudar legalmente. Sí, Dios. Hablando desde un punto de vista espiritual, lo que esto es un ataque del enemigo, un ataque de Satanás en la familia nuclear. Es lo que pasa, porque Satanás tiene el deseo de destruir dos cosas. Número uno, quiere destruir a la iglesia y el cristianismo. Número dos, él quiere destruir a la familia. Si podemos lograr esas dos cosas, o si se puede lograr esas dos cosas, él derrumbará a esta nación y a cualquier otra que apoye a Dios. Esas son las dos cosas que edifican a la nación, Dios y la familia. Y si se pueden destruir esas dos cosas, colapsará la nación. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere hacer. Si nos fijamos en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, es la agenda que está sucediendo actualmente. Esas son las dos cosas que están tratando de ser destruidas siempre. Callar a la iglesia y destruir a la unidad familiar. Esas son las dos cosas, las dos metas. La Biblia dice que si los fundamentos se rompen, ¿Qué harán los ¿qué van a hacer justos? los justos, no? Y por eso es que tratan de derribar, y lo hacen adoctrinando, empezando con los niños. Y entonces ellos promueven estos pensamientos. La generación de los 60, mi generación, en los 70, ellos han sido tan adoctrinados en una manera corrompida de pensar que hemos aceptado esas definiciones que ellos han promovido como la psicología y su definición de lo que es su diagnóstico, que realmente no nos damos cuenta que estamos usando eso en la mayoría de los casos. Pero notemos que en algunas de las cosas que están sucediendo acá, la brujería es una manifestación del pecado. Eso es lo que se usó antiguamente para adorar los poderes de maldad y lo hicieron realmente acompañado de drogas. Bien, pero la pregunta es, ¿de dónde viene esto? Esto tiene que ser una situación política, ¿no? Comenzó hace muchos, 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 muchos años, y si nos fijamos en las tendencias, comenzó afectando a los adultos, después afectó a los adolescentes en los noventas y al principio de la década del 2000, y ahora del 2010 y 2020 están enfocándose en los niños más pequeños. Ha sido un proceso que han pasado desde hace mucho tiempo. Esto no es algo nuevo, simplemente que está agarrando más tracción que nunca antes porque ahora está infiltrando todas las generaciones, no nada más los ancianos. Pero la pregunta es si se puede detener. Sí, el poder de Dios puede detener cualquier cosa. Eso es distinto, eso lo entiendo, ¿no? Pero políticamente se puede detener. Bueno, la ola de todo eso está incrementando, como dijo el hermano Jonathan. En los 1960 hubo una revolución cultural, esfuerzos de personas muy culturalmente liberales y progresistas que querían derrumbar Estados Unidos. Para hacerlo tenían que desestabilizarla, pero la manera de hacerlo era haciendo un esfuerzo generacional
para torcer la manera como la gente piensa. En los 60s hicimos una industria de la pobreza. Carl Pevins, los dos profesores que trajeron los principios de usar la pobreza para producir un cambio en la manera como vemos a la sociedad. Lo segundo fue el derecho, o más bien los derechos familiares, especialmente la comunidad negra, fue afectada, dándole beneficios a los individuos solteros para poder hacer a un lado el concepto del matrimonio, afectando a los blancos también. Pero al pasar el tiempo, el pensamiento oriental vino a los Estados Unidos infiltrando la psicología, infiltrando nuestra cultura, Maharishi, el trascendentalismo que salió de los 1800, 1900, 1700, son cosas que comenzaron a aceptarse en las universidades. Los afroamericanos tenían el sistema de hogar más fuerte en la nación. Y per cápita, empresarialmente más grandes, Y más negocios que ellos los demás. cambiaron la estrategia política. Si hubiese un hombre en la casa, no podían recibir El ayuda. sistema de cuidado. El sistema de asistencia. Y eso destruyó a la comunidad afroamericana. Así es. Realmente que lo hizo. Eso fue diseñado en el libro del señor Foster, que fue el fundador del Partido Comunista de los Estados Unidos en los 20s. Escribió un libro sobre una América soviética y también otro libro, La historia del negro americano. Mostró en estos libros el plan que el Partido Comunista iba a infiltrar en los Estados Unidos en cuanto a la educación y la desinformación. El doctor Harry S. Ward, que trabajó para el seminario Union, trajo esos conceptos a la teología de liberación a esa universidad y ayudaron a esparcirlo a otras universidades y seminarios bíblicos para producir la idea de que estamos ayudándole a la humanidad, pero realmente estaban ellos dejando semillas de socialismo y comunismo en la iglesia, en la sociedad, para producir una cooperación de estos conceptos. Margaret Sanger, que fue la fundadora de Planned Parenthood, el doctor Davenport, que produjo esos conceptos de eugenesia a Adolfo Hitler y se le dio recompensa. También tenemos al doctor Harry S. Ward, el padre de lo que llamamos el día de hoy la educación moderna, John Dewey. Todos fueron juntos a Rusia. Recibieron información de allí. Ahora, Dewey nunca dijo ser un comunista. Los otros aceptaron las estrategias, pero no podemos ignorar los conceptos y la enseñanza de la educación que John Dewey trajo en nuestro sistema y el ateísmo. Él y el doctor Harry S. Ward, hablando de esos dos hombres, crearon el primer manifiesto humanista, hermano Swagger. El manifiesto humanista, una sociedad sin Dios, el hombre solucionando el problema del hombre. Su meta, junto con los fundadores de ACLU, era erradicar el cristianismo del país. Entonces, desde los 1920, y como Jonathan dijo, ha progresado cada década. Tienen un plan, un itinerario para poder cambiar esto. Y tristemente la mayoría de la plataforma demócrata, y no soy político, no soy republicano ni demócrata, a propósito permanezco neutral porque no quiero estar de ninguno de los dos lados. Pero la realidad es esta. Todos se han movido o han movido la sociedad fuera del alcance de Dios o lo han alejado de Dios. Y cuando estudiamos todos estos libros de todo lo que ellos han escrito, se ve la progresión y se está acelerando. Y hermano Swagger, se ha acelerado excesivamente bajo esta administración. Bueno, sí que lo ha hecho, definitivamente. Casi como que le quitaron la tapa y ahora lo que salga de ahí vale. El hombre resolviendo los problemas del hombre. Humanismo. De eso estamos hablando aquí. El hombre dependiendo de las habilidades y esfuerzos del hombre para lograr lo que quiere hacer. Amén, así es. Y no va a funcionar. Sí. La mayoría de los niños que están siendo sometidos a esto que acabamos de mencionar en esta mañana, a menos de que encuentren a Cristo como su Salvador, Su única esperanza. cuando tengan un poco más de edad, les va a destruir. Será Y me destrucción. gustaría decir que es importantísimo que los padres, yo le llamo este tipo de paternidad activa, es imperativo, importantísimo que estén activados en la vida de sus niños como cristianos durante muchos años. Lamentablemente, hemos quitado las manos y le hemos confiado a la iglesia que le enseñe a nuestros hijos sobre Cristo. Y ese es un punto de vista incorrecto. Los padres tienen que hacer su trabajo en la casa. Como padres, los niños imitan, ellos copian lo que ven. Un niño nunca ve a su padre leyendo la Biblia. ¿Saben qué es lo que va a hacer el niño? Nunca leerá la Biblia. Si el niño nunca ve a su padre orando, ¿saben qué los niños nunca van a hacer? Orar. Entonces,
lo que se requiere es de un padre activo, que número uno, es el trabajo de los padres de enseñarle teología a los niños, no la iglesia. La Ujú. iglesia debe de fortalecer y ayudar y animar al padre, no quitarle lugar al padre. Número dos, depende del padre, que si por alguna razón, sea como sea la familia, en la que no puedan ellos tener una escuela privada o educarlos en casa o sacarlos de la escuela pública y es el único lugar a donde tienen que ir los hijos, tienen que preguntar los padres activamente qué aprendiste el día de hoy. Tienen que luchar contra las tinieblas que están en esas escuelas, desde la primaria, secundaria y bachillerato. Tienen que estar en contra de ella activamente. Si esto sucede, los padres pueden cambiar el curso de esta agenda. Yo lo creo. La participación de los padres en la educación probablemente es el Así factor es. número uno del éxito y estamos hablando ahora desde el punto de vista cristiano, el éxito de esos niños. Hermano Swagger, el nivel de tinieblas Mm. que es obtenible para nuestra nación es gigantesco. Como usted ha dicho, mucha luz dada hará que cuando la luz se rechaza, mejor dicho, y a nosotros se nos ha dado una, una cantidad más grande de luz que cualquier otra nación del Así mundo. es, así Lo que es. Dios ha permitido suceder en esta nación en los últimos 150 años, más o menos. Los evangelistas que Dios ha levantado, los grandes moveres de sanidad que hemos visto. Él nos ha dado un testigo y yo creo que porque está sucediendo aquí en Estados Unidos de aún a un nivel que no sucede en otras naciones del mundo. Simplemente yo tengo miedo de decir que de cierta forma es el resultado de que se nos dio grande luz y que esa luz se rechazó. Bueno, ahora el Espíritu Santo está promoviendo la cruz Amén. ante la iglesia y conforme va la iglesia, así va la sociedad. Veamos la última frase de este versículo, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, practicar y hacer es habitual, es practicar habitualmente sin arrepentimiento, pero el resultado es no heredarán el reino de Dios. Y esa es la meta de la persona y los grupos de los que hemos estado hablando. Destruir totalmente, no solamente a la gente individualmente, pero a esta nación. Siempre parece importante mencionar que porque hay tantos que están siguiendo y siguiendo la enseñanza, escuchando la enseñanza, cuando empiezan a ver sus propias fallas, cuando leen versículos como este, el pensamiento es que, bueno, si ha sucedido en el pasado, esto ha sido algo que tal vez mi papá ha tratado, usted lo ha mencionado, pero empiezan a ver pecado en su vida y cuestionan la veracidad del mensaje. Empiezan a ver un fallo o una situación en su vida y dicen, bueno, nosotros tal vez no lo estamos enseñando correctamente o predicando correctamente, o tal vez yo no entiendo algo. Ellos ponen la carga o la culpa en el mensaje cuando ellos ven un área de su vida que, digamos, no se alinea a la voluntad de Dios. No es correcto, no está correcto. Y tal vez podemos hablar de la diferencia entre lo que Pablo está diciendo aquí y un individuo que que ha luchado con algún tipo de pecado en alguna área de su vida, porque francamente yo siento lo que Pablo está diciendo, como usted dijo, este es el próximo paso y es casi como una forma de juicio por rechazar el camino y la manera de Dios de santificación. Me parece a mí que es eso aquí en el texto, porque estos pecados no deben de ser dominados o no deben de dominar y no se deben de practicar habitualmente. Eso no es normal. Eso no es normal y es realmente una realidad tan distinta a lo que Pablo está presentando aquí, que por eso es que advierte de no heredarán el reino de Dios, ¿no? Bueno, Un pecado lleva al otro y por eso es que tenemos que entender eso, que el pecado no se quede estático. hablando del pecado de rechazar el plan de Dios para la santificación, Sí, exacto. Eso es. pero hay mucha gente que está viendo en este momento que ama a Dios y que está luchando con el pecado y no quieren continuar en el pecado.
Eso no es de lo que estamos hablando aquí. Mm. Hay una respuesta para esa gente. Hay victoria si ellos dejan de depender del yo y de lo que ellos pueden hacer y comienzan a depender de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, para aquella persona no hay condenación, para aquellos que están en Cristo Jesús. Si usted ha estado viviendo Romanos capítulo 7, Pablo dice, no están condenados, si aman al Señor todavía son salvos, aunque estén luchando, son salvos si su corazón quiere servirle, ¿no? Lo que tenemos Amén, así nosotros que es. entender es lo siguiente, muy importante, es que no hay 2, 5, 10 maneras de tener victoria, solamente una. Y Exactamente. eso es Jesucristo y este crucificado. No es una pregunta de que, bueno, si no funciona, yo voy a tratar otra cosa. No hay otra cosa que tratar. Amén. Esto es lo único. Y como Joseph mencionó, creo que es un gran punto que esta es una área en la que Dios permitirá el pecado para que comience a dominar como castigo y disciplina, corrección para entender eso. Solamente hay un camino. Así que al comenzar a ver otras direcciones, permitirá Dios que esa persona comience a caer bajo el dominio con el propósito de traer su fe de vuelta al lugar correcto o no. Aun si nosotros tomamos versículos como el ayuno, que es bíblico, pero estamos ayunando para vencer el pecado, eso llevará a lo opuesto. El resultado será lo opuesto de vencer el pecado. Llevará a la posición de esclavitud, de tinieblas. Y el problema que estamos tratando de tener es victoria sobre lo que sea. Y eso empeorará, empeorará y empeorará. Y eso nos confunde porque no entendemos. Pablo hizo precisamente lo mismo. El mandamiento llegó y el pecado revivió y yo morí. Y él no entendía el por qué. El por qué la situación era como el Señor le dijo, ¿no? Por eso es que decimos que la cruz de Cristo es la única solución, no es una de 4 o 5 o 3 o un 2, sino que es la única solución. Y si nosotros lo ponemos a un lado, si nosotros lo desechamos, hemos desechado realmente la alternativa que tenemos. Entonces Dios está tratando de traer a esa persona al fin de sí mismo. En vez de tener desesperanza, tienen esperanza solamente en Cristo de esa forma, y sí hay esperanza en Cristo. Dave, debemos de estar al final de nosotros mismos todo el tiempo. Pero muchas veces no lo estamos. La tendencia natural es volver y comenzar a depender del yo, desafortunadamente. Así es, muy El correcto. sistema del mundo nos ha formado y nos ha preparado para ser independientes. Todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos desde la niñez es aprender y ser independiente. Y con eso, ahora llegamos y decimos como cristiano, con la fe en Cristo y el crucificado, somos completamente dependientes de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, ahora tenemos que tener una renovación de la mente, entendiendo cómo es que el reino del Hijo funciona en vez del reino del sistema del mundo. Es tratar o trata de hacernos de pensar independientemente, y ahí es donde está la seducción del mundo. Hablamos de esto en la primera mitad del programa el día de hoy, pero los individuos toman sus propias decisiones cuando están siendo engañados, manipulados, seducidos, y entran a una dirección en la que están siendo puestos, dirigidos con propósito, hablándolo de esta manera, en vez de que sean dirigidos por el Espíritu Santo. La consecuencia de la lucha de la persona es que su fe va a debilitarse si no encuentran la victoria. No se supone que debemos practicar el pecado. John lo mencionó en su primera epístola, Juan, perdón. Dijo que todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado. Está hablando de practicar pecado, como ya lo hemos mencionado, no de los actos, sino de vivir un estilo de vida de pecado. Un creyente que permanece en ese estilo de vida mucho tiempo no va a encontrar éxito. El pecado continuará amontonándose y se empeorará y otros pecados se manifestarán. Tenemos que encontrar la victoria, hermano Swagger. El mundo de la iglesia generalmente trató de lidiar con esto, no con el poder del Espíritu Santo, sino con programas mundanos. Hice un estudio y escribí artículos sobre la revolución cultural hace tiempo en El Evangelista, tratando de cómo la psicología entró a la iglesia. Fue hecho de una manera muy sigilosamente, pero exitosamente. Aún hoy, seminarios, institutos bíblicos, pentecostales, denominacionales, carismáticos, todos tienen la psicología. De hecho, estaba leyendo algo el otro día. El 51% de todos los egresados de estas universidades e institutos, seminarios, se gradúan con un título en psicología o basado en la psicología. Entonces, la mayoría el día de hoy
tiene más énfasis en el sistema del mundo de la psicología que en la palabra de Dios. Ay, y yo leí recientemente la cantidad de personas que tienen títulos en el ministerio, hablando de seminarios Amén. cristianos ahora. No recuerdo la cantidad, pero es increíblemente bajo el número de estudiantes que se gradúan con títulos de Amén. ministerios, ¿no? Y la psicología está bastante glorífera, ¿no? Y eso es una tragedia realmente, porque hoy en día ni siquiera reciben la información en la iglesia, reciben lo opuesto realmente. Y podemos ver en la iglesia, apenas el día de hoy, no voy a tratar con eso el día de hoy en Insight, pero tal vez mañana o el viernes, hemos visto un porcentaje de la iglesia que baja del 19 al 16%, entonces o menos de de cada 5 personas va a la iglesia. Hace 40, 50 personas eran 3 de cada 5 en la iglesia y antes de eso mucho más alto. Menos y menos está la gente dispuesta a ir a la iglesia y escuchar lo que se enseña y predica. Entonces, ¿estos programas han sido exitosos o no? Todos hablan del crecimiento de la iglesia, vida con propósito, modelos G12. Sin embargo, lo que yo veo empíricamente, la evidencia incluye o no se indica de que lo contrario ha sucedido. ¿O sería que el diseño de estos programas era este mismo, de traer una cohesión del mundo y tratar de unir a la iglesia para que no se vea la diferencia y ahora la gente puede sentirse justificada por no ir a la iglesia porque ahora hay soluciones en el mundo o viceversa? Pueden ir a la iglesia y tener las soluciones del mundo para poder sosegar su conciencia. El pecado es el problema, la cruz es la única respuesta. Cuando vemos hechicerías y vemos cosas de falsa doctrina, herejías, todo esto se manifiesta en estas enseñanzas del día de hoy. Y esa es la naturaleza pecaminosa que ha reinado y gobernado el liderazgo de estas supuestas organizaciones, universidades y escuelas. Y ahora tenemos que traerlos de vuelta a la cruz y la manera de hacerlo es llamarlos al arrepentimiento. Es la única manera, no es una de varias maneras, una que si no funciona vamos a tratar. Es que no hay, Amén. no hay otra alternativa, la cruz es la única. Permítame hacer una pregunta. Usted mencionó el decaimiento lento y la infiltración a la iglesia y también hemos hablado de la nación también. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre si piensan que la iglesia en general, viendo la paciencia de aquellos que están tratando de destruir nuestra nación y los que están tratando de socavar a la iglesia, ¿creen que la iglesia en general no ha visto con ojos de persistencia como debemos? Y tal vez nos hemos enfocado demasiado en el aquí y ahora, en el presente. Sé que tiene que haber un balance de urgencia para el tiempo de hoy, pero también invertir en nuestros niños, invertir en la próxima generación, invertir en ver la longevidad del cuerpo de Cristo. ¿Creen ustedes que tal vez la iglesia en general ha fallado allí un poco y que necesita cambiar esa perspectiva o no? Bueno, tremendamente. Nuestra generación, y estoy incluido allí porque yo tengo casi 60 y tantos años, nuestra generación le falló a la nueva generación. Les hemos dado todo tipo de programas y conceptos que no se fundan en la Biblia. Y los jóvenes hoy en día, que es donde han promovido los esfuerzos, los jóvenes, por eso las escuelas están infiltradas con esta herejía. Hemos fallado en presentar la verdad y pureza de la palabra de Dios, y para mí eso es algo que ha sido destrucción. Tenemos que corregirlo y lo estamos haciendo, ¿no? Programas como este le están diciendo a la gente, apártense de esos malos caminos. Amén. Lo es un factor poderoso, muy sí. poderoso. Si el predicador lo predica un poco, aun si lo predica un poco, va a tener un efecto de victoria en el corazón y la vida del oyente. Es el factor más poderoso en el mundo. Y nosotros no entendemos cuando ponemos otras cosas a la par del Evangelio. Nada está a la par del Amén. Evangelio de Cristo. Y realmente ha sobrevivido y Sí, y señor. ha echado atrás, mejor dicho, las fuerzas de las tinieblas 60 años y todavía está aquí hoy. Y Satanás ha hecho todo lo que ha podido para detenerlo, pero no ha tenido éxito. Y por la gracia de Dios Amén. no va a detener el mensaje de la cruz. No lo hará, no puede. No lo va a hacer, no lo puede hacer, no puede hacerlo. Él no tiene el poder para lograrlo. Y gracias a Dios que la predicación de la cruz tal vez es locura para ellos, quienes, ¿cómo Que se dice? perecen. ¿Cómo? Aquellos que perecen. Aquellos que perecen, pero nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Es el Sí, poder señor. de Dios
Y yo Sí, no me amén. refiero a algo casual, estoy hablando de que es el poder de Dios. Y mi bisnieta, que tiene 2 años y medio, ella, bueno, una de las niñas dijo algo que no se sentía bien. Bueno, vamos a orar por ti, dijo ella. Esa es la respuesta. Exacto. 2 años y medio. Vamos a orar por ti, dijo ella. Eso es poderoso. Amén, Eso es amén. poderoso. Gloria a nuestro Dios. Dios. Y por eso es que Pablo dijo, estoy lejos de saber nada entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Todavía es más poderoso, mucho más poderoso que el poder de las tinieblas. Y gracias a Dios por ello, alabado Dios. Discúlpenme que me siento como que quiero predicar. Tenemos que ir a la pausa, hermano. Así es, ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a defender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Yo creo en mi corazón que hay una cantidad innumerable de personas que van a ver este mensaje de la cruz como la solución a su dilema. Y van a ver que es más poderoso porque va a liberarlos. Más poderoso que cualquier cosa que Satanás pueda ofrecer. Gloria a nuestro Dios. No es una casualidad, es el poder del Dios Todopoderoso. Y no hay límites al poder de Dios. Realmente no hay lugar donde tenga que detenerse. Es todopoderoso. Y yo creo que Dios va a levantar a jóvenes, así también como los ancianos, mientras ven este mensaje de la cruz. Y es lo que la palabra de Dios dice que es. Y es todopoderoso. Y cuando usted tiene a personas que han sido liberadas por el poder de Dios, son realmente un testimonio viable. Y realmente usted no puede vencer el testimonio de esas personas. Tiene suficiente poder para esparcir y es algo contagioso. Y esta situación realmente va a ser más y más contagioso, damas y caballeros, porque en los últimos meses, este mensaje ha cruzado una frontera. Usted no sabe a lo que yo me refiero, y yo no lo voy a explicar en este momento, pero ha cruzado una frontera y va a recurrir a victoria. Victoria en Jesús, mi Salvador para siempre. Él me buscó y me compró con su amor redentor. Él me amó y yo le conocí, y todo mi amor es para Él. Él me llevó a la victoria bajo ese fluir de su sangre. Gloria a Dios. Escuché de su sanidad, su poder que me redime, cómo Él sanó al enfermo y causó que los ciegos viesen otra vez. Entonces clamé a Jesús, sana mi espíritu quebrantado. Y ahora Jesús vino y me trajo la victoria. Aleluya al Cordero. Alabado Dios. Y yo quiero decirles, damas y caballeros, que Dios lo va a hacer. Sí, Él lo va a amén. hacer. No piense usted que Él no está aquí. Satanás no va a tomar lo mejor. Los demonios no van a tomar lo mejor. Alabado Dios. Estarán clamando, vamos a esos cerdos, porque no van a tener opción. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Victoria en Jesús, mi Salvador para siempre. Alabado Dios. Tienen que disculpar mi emoción, pero es que yo lo siento, yo lo veo, lo percibo, puedo olerlo. Alabado Dios. Alabado el nombre del Señor.
Dave, queremos tratar esto, el fruto del Espíritu. Mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Hay algunos que nos están escuchando ahora mismo, que están atados y necesitan libertad. Así es. Y de lo que hemos estado hablando el día de hoy es la única respuesta. Pero gracias a Dios que hay una respuesta. Amén. Vamos a orar ahora mismo para que tengan victoria en su vida y quiero que lo repitan después de mí y quiero que lo crean con todo su corazón. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados, Pido perdón por mis pecados, la vida que he la vida llevado, que he llevado, las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Libértame. Libértame. Hazme libre. Hazme libre. Y yo lo pido Y lo pido en el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Con mi boca, Con mi boca, yo confieso yo confieso al Señor al Jesús, Señor Jesús y su poder para salvar. su poder para salvar. En mi corazón, En mi corazón, yo creo, yo creo que Dios resucitó a que Jesús, Dios resucitó a Jesús de entre los de muertos entre los muertos. y Él vive. Y Él vive. En este momento, En este momento, acepto el camino de Dios, acepto el camino de que Dios, es la cruz del que es Calvario, la cruz del Calvario. para mi corazón, Mi corazón y mi vida, y mi vida. y de acuerdo a la palabra de De Dios, acuerdo a la palabra de Dios, soy libre. soy libre. Yo soy libre. Soy libre. Yo soy libre. Soy libre. Y lo digo Y todo, lo digo todo en el nombre de en Jesucristo. el nombre de Jesucristo. Y le doy a Él la honra y gloria. Le doy a Él la honra y la gloria. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Aleluya Gloria al al Cordero. Hermano Swagger Pérez lo dijo ayer y yo sé que se dijo también la semana pasada en el programa y lo voy a repetir. Hay una generación que ahora está siendo levantada y que ha sido levantada, la generación de la cruz, donde no van a saber nada más que poder y victoria y libertad en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en el Calvario. Una generación que está siendo levantada ahora mismo que infiltrará al mundo de la iglesia y al mundo natural, y que infiltrará con el poder de Dios, y vamos a ver vidas cambiadas porque hay una generación que está cansada de programas que la iglesia ha creado, cosas que la iglesia les ha dado, los juegos de la iglesia que ha tratado de entretenerlos con ello, y tienen hambre de más. Lo vimos el año pasado durante la familia o durante la campaña familiar. Mi noche regresa a esa noche de bautismos, la última noche de campaña familiar, donde multitudes de jóvenes, adultos, niños pasaron y hablaron de lo que Dios había hecho en su vida. Vimos la campaña familiar pasada, vimos a familiares pasados que dijeron, no, voy a volver a casa y le dedicaré mi vida al Señor otra vez. Vimos a una mujer que vino a ser bautizada, que dijo, yo traté brujería y me Pensemos en falló. eso. Y vimos también a Cristo, el poder de Dios, conquistar la brujería esa noche. Vimos el poder de Dios infiltrar todo y cada rango de ¿Cuántas edades. personas bautizaron ustedes allí? Más de 100,000 personas. Cerca de 150. 300 personas allí y más de 100 personas fueron bautizadas, hablando de todo lo que Dios había hecho para ellos y por ellos. Y el poder de Dios fluyó a través de ese lugar. Y aún la gente que no se registró para ser bautizada encontró su lugar en esa fila porque ellos Así es, escucharon lo así que Dios es. había hecho y querían lo mismo, dedicando sus vidas. Una niña, la última campaña familiar, fue salva, fue bautizada con el Espíritu Santo y bautizada en la misma noche, si es que no me equivoco. Todo sucediendo la misma noche. Así es como debe de ser. Así es como debe ser. Dios se movió poderosamente y eso fue solo el principio. Dios está moviéndose y nosotros estamos a punto de ver algo suceder en este mundo, en todo el mundo que jamás se ha visto antes, porque yo creo que el poder de Dios está a punto de barrer con este mundo. Saben, lo mismo sucedió en Israel y yo lo he contado ya anteriormente, pero Donnie y yo estábamos bautizando nuestro grupo y bueno, nuestros grupos no eran grandes, tal vez teníamos 30 o 40 personas, imagino, y yo noté
que la línea en el río Jordán se hacía cada vez más y más larga. Y yo me pregunté, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Y lo que estaba sucediendo era que la gente en los autobuses decían, el hermano Swagger y Danny están ahí bautizando a personas, y ellos venían y se Sí. acercaban en su ropa a ser bautizados. Y nosotros pensábamos, pero ¿qué pasa? Que tenemos tantas personas. Llegaba otro grupo y se iba y venía otro grupo. Pero conforme el Espíritu vi a hombres y mujeres jóvenes, que nosotros los bajábamos al agua y los levantábamos y salían del agua hablando en otras lenguas conforme al Espíritu de Dios se movía sobre ellos. Y esto es lo que queremos. Queremos al Espíritu de Dios moviéndose como solamente Él lo puede hacer. Y yo sé que este mensaje de la cruz va a abrir esa puerta. Satanás Amén. tiene que tener cuidado. Usted lo dijo anteriormente y estaba mencionándolo, aún si lo predicamos solo un poco, es lo que hizo que mi corazón y mi mente se dirigieran al Señor como una opción definitiva en mi vida a los 16, 17 años de edad. Solo mi padre hizo el comentario, él vio que su hijo estaba luchando con el pecado y así era. Y yo estaba sintiendo esa atracción del mundo, como dice la alabanza, sentía que el pecado trataba de conquistar mi alma, pero escuché la voz de mi Salvador diciéndome que siguiera Qué peleando. avanzaste. Y me prometió que nunca me dejaría, que nunca me dejaría solo. Y él simplemente me dio la palabra. Me dijo, Joseph, quiero que tú vayas a casa y que continúes sintonizando el programa y que escuches. Y usted lo dijo, aun si lo predicamos solo un poco, lo que nuestra generación necesita es la unción del Espíritu Santo. Porque yo no puedo decir que cuando comencé a sintonizar, todo se me dio a mí en una cajita perfecta y todo lo que tenía que hacer allí mismo yo tenía que entenderlo, no. Pero el Evangelio estaba siendo entregado ese día, mientras usted, mi papá, los ministros aquí estaban enseñando. Y fue, si algo, ustedes estaban diciendo que la presencia del Dios omnipotente que entró a mi corazón y entró a mi alma y solidificó la fe en el Evangelio. Apenas recientemente había un grupo de predicadores bautistas. Dijeron ellos, cuando ustedes visitan a las iglesias en la nación, ¿qué predica? Predicamos el Evangelio, les dijimos. Y la gente se le quedó viendo y decía, bueno, yo pensaba que el Evangelio solo era para los que no son salvos. ¿Por qué predica el Evangelio a un grupo de creyentes? Pero eso, de hecho, es lo que necesitamos. Necesitamos el Evangelio, la presentación del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo, porque eso no solamente es una experiencia, sino una fe que nace del mover y la operación del Espíritu Santo. Necesitamos ministros que crean otra vez. Estábamos hablando de lo que la próxima generación necesita. Yo veo alrededor de la iglesia y estoy sorprendido por la cantidad de predicadores que no confían en ese mensaje ya. No predican ni confían en la predicación de la palabra. Permítame decirle que si unos bautistas llenos del Espíritu Santo, allí hay Sí, poder. señor. Y yo sé que John Osteen, su hijo que pastorea ahora Sí. la iglesia en Houston, él llamaba aquí casi todo el día. Me decía, hermano Swagger, él era bautista. Cuando yo empecé a buscar al Señor por el Espíritu Santo, él dijo, donde quiera que yo escuchaba que habían personas recibiendo oración, yo iba a ese lugar y me decían, Señor, llénalo. Y otro decía, Señor, me daba en la espalda diciendo, Señor, llénalo. Y el Señor, me van a matar, pensaba. Me dijo él que pensaba así, que le iban a matar. Pero el Señor lo llenó, finalmente lo Amén. llenó y estableció una gran iglesia allí en Houston, Texas. Pero es real. No es Sí. algo que es Sí, de un día así para es. otro, que llega y se va. Nosotros hablamos con personas que han sido transexuales y que tienen todo tipo de cirugías, hormonas y dicen que no suplió la necesidad Ujú. y se dieron la media vuelta y regresaron a su género original.
Hay personas que están suicidándose, personas homosexuales, porque no funciona, no suple la necesidad, no funciona. Pero estamos hablando de algo que sí funciona, Así de un es. estilo de vida, no solamente un estilo de vida para la eternidad. Así es, exactamente. Y yo creo que el Señor ha traído algo hoy que nosotros tenemos que recordar y creer que Él va a hacer algo pues muy grande. Y escúchenme, damas y caballeros, no descuenten al Señor Jesucristo, porque será un tonto si lo hace. Él va a hacer grandes cosas, creo. Yo creo que la iglesia está a punto de ver un mover del Espíritu como nunca lo ha visto antes en su historia. Yo creo eso. Yo no creo que el Señor va a venir a buscar una iglesia débil. Yo creo que viene buscando una iglesia sin manchas. Sin manchas, gloria a Dios. Es una iglesia gloriosa, sin manchas o arrugas, lavada en la sangre del Cordero. Es una iglesia gloriosa, sin manchas o arrugas, lavada en la sangre del Cordero. Y puedo venir que vienen hermanos caminando por las calles con aquellas vestiduras o esas vestiduras limpias y blancas. Es una iglesia gloriosa, sin manchas o arrugas, lavadas en la sangre del Cordero. Es una iglesia gloriosa, sin manchas o arrugas, lavada en la sangre del Cordero. Entendamos eso, damas y caballeros. Usted está en el lado de victoria. Cuando usted esté en el lado de Dios, usted está en el lado de victoria. Alabado Dios. Mañana, correcto, mañana es Señor. el Bibliatón. Lo más importante, el documento más importante en la faz de la tierra. Aquí está. Así Estoy es. hablando de la palabra de Dios, punto. Y gracias al Señor que Él nos ha dado el privilegio de distribuirlo a cientos de miles, aún millones. Y les amamos. No se pierda el día de mañana. Empezamos a las 5 de la mañana. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.